Buenas noches, maestro y compañeros. Mi nombre es Octavio Rosas y presento a continuación mi exposición sobre la biografía del genio Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Nace en Viena en 1889, de nacionalidad austriaca. Fue discípulo de Bertrand Russell en la Universidad de Cambridge y tiempo después se convirtió en maestro de este. Para entender a Wittgenstein habría que hablar de dos momentos de su vida. Uno, cuando publica el Tractatus Logico-Philosophicus, donde su pensamiento filosófico apenas era un tanto incipiente y comenzaba a enfocarse en la filosofía. Tiempo después hablamos de un segundo Wittgenstein, cuando incluso él mismo critica su Tractatus y en las investigaciones lógicas, una obra que publica póstumamente, su pensamiento ya es más complejo y evolucionado, en donde su método ya se destaca y se puede visualizar un Wittgenstein ya más maduro. Algunos datos que nos ayudan a entenderlo un poco en su contexto son los siguientes. Él proviene de una familia en donde hay un ambiente artístico e intelectual. Sus familiares, sus hermanos, su abuelo, su padre, se dedicaban a la música. Tenían por tanto esta formación musical. Wittgenstein tiene raíces judías, sobre todo por parte de sus abuelos, aunque después se convirtieron y profesaron el protestantismo, pero Wittgenstein se convirtió incluso al catolicismo romano. Algo que marcaba mucho la cuestión psicológica en la vida de Wittgenstein era una tendencia al suicidio, ya que 3 de sus hermanos se suicidaron, incluso él también lo intentó. Y Wittgenstein muere en 1951 en Cambridge, en casa de su médico, pues se niega a recibir un tratamiento o una cura contra el cáncer de próstata. Bien, vayamos ahora, una vez que hemos visualizado estos puntos, a los más relevantes que ahora podemos comprender y son parte importante en esta exposición. Como primer punto vamos a hablar de los problemas filosóficos de la época de Wittgenstein y cómo estos influyeron en su formación. Bien, el moderno empirismo analítico, que era parte de un método de esta época en la que Wittgenstein se desempeñó, incluía las matemáticas en el aspecto empírico, lo cual era un parteaguas con la filosofía tradicional y las desencarnaba del sentido pitagórico. Además, otro aspecto importante que comenzaba en aquella época era el desarrollo de una poderosa técnica lógica. La lógica del lenguaje era un problema filosófico reciente. También se percibe que la ciencia y el método científico no todo lo pueden comprobar, por lo tanto son inadecuados para algunas ocasiones. Todo lo que puede conocerse y puede ser conocido por medio de la ciencia no siempre es así, ya que hay cosas que son legítimamente cuestiones de sentimiento y estas quedan fuera de su dominio. Es decir, no todo podría comprobarse, sobre todo en la cuestión del lenguaje corporal, emotividad y los sentimientos. Por lo tanto, surgía un nuevo método, una nueva lógica. Todo esto influyó de alguna u otra manera en la vida de Wittgenstein, sobre todo en el método filosófico del análisis lógico, lo cual se ve plasmado mucho en sus obras. Algunos momentos personales de relevancia de su vida, como ya dije algunos, nace en Viena el 26 de abril de 1889, su nacionalidad es austriaca, y muere en Cambridge el 29 de abril de 1951. Wittgenstein fue un filósofo, un matemático, un lingüista y un lógico. Posteriormente se nacionalizó británico. Fue el más joven de 8 hijos, nacido en una de las familias más prominentes y ricas del Imperio Austrohúngaro. Publicó 2 obras, el Tractatus Logico-Philosophicus, que influyó en gran medida a los positivistas lógicos. El positivismo era otra corriente filosófica que influyó en Wittgenstein. Y el Tractatus Lógico influyó mucho en los filósofos del Círculo de Viena,
Algunos catalogaban a Wittgenstein dentro de él, pero él asimismo nunca se consideró miembro de tal. Tiempo después, el Tractatus fue severamente criticado incluso por el propio Wittgenstein en otras de sus obras, sobre todo en Las Investigaciones Lógicas, que fue una obra póstuma. Como ya había mencionado anteriormente, fue discípulo de Bertrand Russell en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también llegó a ser profesor. Un dato curioso que podría darnos un punto para comprender la cuestión personal de Wittgenstein es que él era homosexual, tenía esta orientación sexual, tenía una relación con su amigo, quien mejor lo conocía, que era David Pinsent. De hecho, cuando David Pinsent murió, Wittgenstein estuvo a punto de suicidarse por la tristeza y el dolor, ya que él tenía muy marcada en su vida la cuestión y la tendencia al suicidio. Bien, pasemos al otro punto, que es momentos académicos importantes. En 1911 ingresa a Cambridge. Russell lo convence de dejar atrás sus estudios de aeronáutica, ya que él había sido ingeniero y se había dedicado a la aviación antes de estudiar filosofía. Y entonces lo convence Russell de que siga con sus inquietudes filosóficas. En 1923 publica el Tractatus Lógico-Filosófico. Luego de su publicación, Wittgenstein deja la filosofía, pues creyó haber resuelto todo en esta obra, todos los problemas filosóficos. Pero años después, tras algunos traspiés, Wittgenstein regresa y vuelve a enseñar y a filosofar, pero con un espíritu muy distinto al que dio su trabajo anterior. De este segundo periodo resultaron Las Investigaciones Filosóficas, publicadas de manera póstuma en 1953. Algo de lo que ya mencionaba anteriormente, que a Wittgenstein se le comprende desde dos puntos de vista. Uno con su primera obra y el segundo Wittgenstein con la segunda obra. Dos maneras un poco diferentes de pensar. Respecto al desarrollo intelectual, podemos afirmar que Wittgenstein superó los obstáculos lógicos y filosóficos que dejaron sin resolver Russell y Fresh, dos de sus grandes maestros. Y Wittgenstein rompió con la filosofía tradicional. Muchos métodos y corrientes que había en aquel entonces, en el ambiente en que él se desenvolvió, inclusive él los desconocía y decía que no entendía Kant y no entendía Hegel y otros filósofos, porque él postuló su propio método o su propia filosofía. Respecto a su pensamiento, podemos encontrar diferencias entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El primero en el primer Wittgenstein hablaba solo de un lenguaje, es decir, el lenguaje ideal compuesto por la totalidad de las proposiciones significativas, el famoso llamado lenguaje descriptivo. Pero el segundo Wittgenstein hablaba del lenguaje en una pluralidad de distintos juegos de lenguaje. O sea, el descriptivo ya nada más era uno más o un caso de tantos. De ahí que para el primer Wittgenstein el significado estaba determinado por la referencia, lo que equivale a decir que si una palabra no nombra ninguna cosa o en una proposición no figura ningún hecho, carece de significado, en tanto que resulta imposible asignarle un determinado valor de verdad. Pero el segundo Wittgenstein reconoce que en el lenguaje ordinario la función descriptiva es una de las tantas funciones del lenguaje. Por lo tanto, el dominio de significado es mucho más vasto que el de referencia. En síntesis, podemos decir que dentro de su pensamiento, al hablar del lenguaje, lo refiere primero como un criterio referencial del significado, que después en el segundo Wittgenstein lo reemplaza por el criterio pragmático del significado. Muy bien, respecto a las peculiaridades de su carácter y la relación con su filosofía, hablando un poco de su personalidad, podemos decir que un hombre como Wittgenstein, que se hizo tan notorio y legendario por su modo de ser y sus caprichos, era muy temperamental y a primera vista del todo pareciera que su carácter era tan fuerte de tal manera que influía en su pensamiento, pero no fue así. Él dejaba al margen su temperamento a la hora de tratar directamente contribuciones intelectuales respecto al debate filosófico.
El primer interés intelectual de Wittgenstein no fue la filosofía, como ya lo dije, fue la ingeniería, y sus estudios lo llevaron a Berlín, después al Reino Unido, donde encontraba la vanguardia de la ingeniería aeronáutica. Pero después surgen las inquietudes filosóficas por Frege y posteriormente por Russell. Entonces, cuando entra a Cambridge, avanza sus estudios de lógica y de matemáticas. Entonces, la filosofía era para él la lógica y la metafísica, siendo la primera la base de la filosofía. Justamente lo que luego haría en el Tractatus. Es decir, hizo un análisis lógico del lenguaje con miras a la determinación de su claro significado. Es decir, describir la lógica del lenguaje y del mundo. Y bien, para finalizar, hago mi comentario personal sobre el autor. Respecto a la vida de Wittgenstein, tal vez no sea la más ejemplar, ni su estilo de vida un modelo a seguir, hablando del aspecto moral o ético. Sin embargo, desde el aspecto filosófico, Wittgenstein podría decir que sí es un filósofo ejemplar y un modelo a seguir en su pensamiento e en su intelecto. De allí que lo catalogaron como el gran genio cuando él presentó su obra El Tractatus Philosophicus. Lo digo porque él hizo su propio método, su propia filosofía, se atrevió a romper con la filosofía tradicional que todos los anteriores habían venido siguiendo. Y respecto a los eventos personales que le sucedieron en su vida, considero que todo esto que a él le sucedió sin duda marcó su pensamiento, su entorno familiar, su educación musical, su entorno psicológico, sus traumas por el suicidio, su emotividad, que al filosofar la hacía a un lado para que no le desconcentrara de su intelecto, su orientación sexual, su entrada a la universidad, el haber conocido a Russell, al haber sido alumno y después maestro, etc. Pienso que todo esto lo forjó y forjó a un gran filósofo, forjó un pensamiento y por lo tanto a una nueva idea de filosofía y a un nuevo método de filosofar. Gracias.